digamos, idioma chino. Es una idea muy interesante, pero la gran pregunta es, ¿qué idea de negocio en una empresa que realmente sea exitosa? Entonces, para eso hay que trazar un plan que tiene diferentes componentes, diferentes etapas. Justamente el proyecto, el concepto de proyecto nos lleva de la mano a llegar a hacer el trabajo de convertir una idea en una realidad empresarial exitosa. Partimos que todos los que estamos en la universidad, aparte que somos la clase privilegiada, tenemos una capacidad de emprender. La capacidad de emprender significa que somos hasta cierto punto temerarios, pero lo hacemos. Se vale decir, afrontamos la situación, recibimos algún traspiés, pero ahí estamos, insistiendo, la perseverancia, nos anticipamos, la proactividad y la iniciativa de hacer algo mejor, algo para el bien de la sociedad, es algo que nos caracteriza a los profesionales y en particular a la ingeniería industrial. Entonces, vamos a ver en el curso de que es importante crear idea de negocios, imaginarnos, discutir, ¿no? Hay metodologías para crear idea de negocios. Podemos darnos cuenta quiénes tienen éxito, quiénes han sido un corto tiempo meros, digamos, incursionadores en los negocios, ahora son grandes empresarios, o algunos tuvieron suerte, recibieron alguna herencia, hicieron una buena fortuna empresarial y ahora están dedicándose a una acción de filantropía o de bien común a la sociedad. Y vemos que estas personas que hacen empresa, que asesoran empresas, ¿no? Tienen una habilidad que es que están permanentemente investigando, ¿no? Entonces, nuestra capacidad emprendedora vamos a hacerlo reflejo en el curso a través de concepción de ideas, a través de ver por qué o qué se requiere para tener una empresa exitosa y estaremos en la capacidad de desarrollar diferentes trabajos para que podamos tener un proyecto que nos transforme con un grupo de actividades, una idea en una realidad empresarial exitosa, ¿no? El concepto de proyectos debemos entenderlo en una empresa que tiene 3 niveles, ¿no? Hay un primer nivel o primera etapa que se llama preinversión. Hay una segunda que es la inversión o la ejecución de obras, y hay una tercera que es la posinversión, que es propiamente la empresa. Entonces, la preinversión es esa idea de negocio, de poner una empresa productora de bienes, una empresa prestadora de servicios, esa idea de cómo hacerlo realidad es la etapa de posinversión cuando tengamos la empresa constituida. Para que tengamos la empresa constituida y operando, hay que hacer la inversión, ¿vale? Es decir, poner capital, poner dinero, sacar todos los permisos, la legislación exige, y recién poder operar, ¿no? En nuestro curso, el curso de elaboración y evaluación de proyectos, nuestra misión es que podamos desarrollar una capacidad para desarrollar estudios. O sea, nuestro curso se enfoca en la primera etapa, en la etapa de preinversión. O sea, todo el esfuerzo, toda la investigación que tenemos que hacer antes de invertir en un negocio. Entonces, nuestra misión es esa, capacitarnos en desarrollar estudios a nivel de preinversión, estudios del contexto macroeconómico, estudios de mercado, estudios técnicos, estudios organizacionales, o sea, todo lo que tiene que ver con la dinámica del negocio. ¿Cuál es nuestra visión? Que ustedes cuando salgan de la carrera y hayan pasado por este curso y por él, entre otras asignaturas, ustedes sean emprendedores potenciales
y exitosos. Emprendedores en la empresa que ustedes elaboren o emprendedores en su propio negocio, ¿no? Cada vez más ya va tomando digamos, evidencia de que los profesionales quieren tener algo propio y naturalmente la sociedad va a estar muy reconocido. Somos profesionales que con bastante anticipación en el tiempo hacen algo muy, muy competitivo, muy atractivo para la sociedad, ¿no? Entonces, nuestro curso, repito, va a estar en esta primera etapa de investigar para diseñar un negocio. Diseñar un negocio que no va a decir en el negocio que estemos interesados, cuánto hay que invertir y cuáles son los resultados que vamos a obtener en el futuro. Nosotros tenemos algunas competencias que desarrollar, ya lo tenemos en gran parte, ya ustedes están en el último año de la carrera, ya pasaron por los cursos básicos, cursos complementarios, cursos de especialidad, tienen una formación muy, muy valiosa, creo que es una de las carreras bastante versátiles que nos permite ubicarnos en cualquier actividad empresarial. Vemos jóvenes profesionales incursionando con bastante éxito en empresas manufactureras, en empresas de construcción, en empresas mineras, en empresas agrícolas, en empresas de servicios, de transportes, telecomunicaciones, incluso en empresas financieras. Es una versatilidad muy importante, ¿no? Esta capacidad de afrontar retos, esta capacidad de no amilinarse entre situaciones adversas, nos da una capacidad justamente diferenciador, ¿no? Entonces nosotros, esa capacidad emprendedora que tenemos, vamos a utilizarlo en el análisis de proyectos. Un proyecto puede ser una idea de hacer un viaje, ¿no? Se me ocurre hacer un viaje, tengo una idea y hago mi plan y para hacer que esa idea se haga realidad. Nosotros vamos a pensar a nivel de negocios en proyectos que se llaman proyectos de inversión. ¿Qué es lo que caracteriza un proyecto de inversión? Que tiene que haber un esfuerzo de capital, ingeniería económica, un esfuerzo de capital, de poner dinero en una actividad para en el futuro obtener beneficios. Entonces, nosotros vamos a pensar en el curso, en negocios que permitan hacer justamente un análisis de costo-beneficio. ¿Cuánta plata debería poner en una academia, digamos, de enseñanza a nivel, digamos, profesional, ¿no? Enseñanza, digamos, especializada, y cuál es el beneficio que podría obtener? O podríamos pensar en un negocio de repente de construcción, en el cual nos orientemos al segmento socioeconómico, de repente C y D o D y F, pensar en departamentos de repente de 50, 60 metros cuadrados, entonces hay que poner un capital y el beneficio son las ventas que vamos a obtener. Y vamos a hacerlo, o sea, vamos a pensar en emprender un negocio previo estudio, una metodología que luego le voy a comentar, pero desde el punto de vista privado o empresarial. O sea, vamos a hacer el esfuerzo de que el negocio que estamos elaborando sea para terceros, sea para un familiar en particular, o sea para nosotros, tenemos que pensar que es nuestra plata. Es muy importante cuando hay el concepto de pertenencia. Cuando es mi negocio, voy a poner el máximo esfuerzo posible para que se haga realidad de una manera satisfactoria. Cuando es por encargo, usualmente uno hace el mejor esfuerzo, pero no es el óptimo. Entonces, cuando uno quiere optimizar el dinero, el capital, el enfoque privado o empresarial es muy valioso. Sin embargo, tenemos que borrar de nuestra mente el ser empresario o ser privado no significa necesariamente la concepción clásica y tal vez errada
que el empresario es explotador, que el empresario solamente busca dinero, que el empresario no se preocupa por el trabajador o por la comunidad. Ese enfoque que ya pasó a la historia, si una empresa quiere perdurar, hay un concepto de sostenibilidad muy importante. Si una empresa quiere trascender, si una empresa realmente quiere servir a la sociedad, tiene que dejar de pensar solo en el dinero, ¿no? Más adelante vamos a comentar en qué debe pensar esa empresa para ser sostenible en el tiempo. Entonces, este análisis de los proyectos de inversión desde el punto de vista empresa permite encontrar cuáles son los factores de éxito para hacer estudios, para hacer inversiones y para operar negocios. De modo que nosotros podamos simular, pronosticar qué escenarios se pueden presentar en los próximos años. De modo que a nivel de preinversión, o sea, en la primera etapa de estudio, nosotros podamos cuantificar el riesgo y la rentabilidad de una inversión. Aquí, en cuanto hablamos de rentabilidad y riesgo, si ustedes recuerdan, en su curso de Ingeniería Económica, nos daban ciertos valores, por ejemplo, monto de inversión, nos daban, por ejemplo, valores de ventas, de precio de venta, de costos de producción, gastos administrativos, y seguimos toda una metodología y hallamos la rentabilidad, hacíamos cambiar los factores, hallábamos el riesgo. Bueno, eso ya lo hemos aprendido en Ingeniería Económica. ¿Cuál es la diferencia de Ingeniería Económica? ¿Cuál es la diferencia del curso de elaboración y evaluación de proyectos con respecto a Ingeniería Económica? La diferencia fundamental es que esa data, repito, inversión, ventas, precios de venta, costos fijos, costos variables, que era insumo, que era información de entrada en el curso de Ingeniería Económica, el curso de elaboración y evaluación de proyectos, nosotros tenemos que obtenerla. O sea, nosotros tenemos que ver que por qué el precio es lo que estamos poniendo, por qué el volumen de ventas, a qué escenario corresponde, los costos, cómo se determinan, ¿no? O sea, es el trabajo de campo, de investigación, de formar la data. Con esa data simplemente aplicaremos un modelo de ingeniería económica y hallaremos la rentabilidad y el riesgo. Entonces, reiterando, nuestro curso nos permite fortalecer nuestra capacidad de emprender para analizar los proyectos de inversión en forma completa desde el punto de vista empresarial e encontrar los factores de éxito, no solamente en la etapa de estudio, sino para poder ejecutar o invertir y ver los resultados en la etapa de post-inversión, ¿no? Y poder de esta manera anticiparnos, ver cuál es el nivel de rentabilidad y el nivel de riesgo, ¿no? Lo que queremos es que nuestra empresa realmente tenga valor para la sociedad, ¿no? Que es el fin supremo de toda actividad empresarial, ¿no? Entonces, nosotros queremos hacer un negocio que permita ser rentable, que permita afrontar cualquier nivel de riesgo. Recordemos también que en ingeniería económica ustedes ampliaban sus conocimientos y veían que la rentabilidad es totalmente relativa. Toda inversión que es rentable tiene su nivel de riesgo. Se vale dice que puede perder o la rentabilidad puede ser menos que la esperada. Entonces, lo que cuida el dueño del capital, que son los inversionistas, que son los accionistas, podamos llamarlos simplemente socios de la empresa, es maximizar el valor de su empresa. Y para ello es muy importante tener en cuenta que el empresario, el dueño del capital, es entendible que quiera conservar su capital. Vale, me explico, si emprender un negocio me cuesta 30.000 soles, es natural y humano cuidar mis 30.000 soles y ganar año a año, de modo que en 5 años tenga pues 40.000, 50.000, es un comportamiento natural. Por lo tanto, un primer criterio fundamental es que tiene que ser rentable financieramente y tiene que ser rentable para la sociedad.
En otras palabras, tienen que dejarme trabajar. Por lo tanto, yo debo cumplir con ciertas normas, ¿no? Digamos, de bienestar para la comunidad. Debo saber convivir con los diferentes grupos de interés que puedan haber en el medio y debo saber respetar o cuidar el medio ambiente, ¿no? Entonces, el concepto de rentabilidad trasciende porque abarca temas sociales, temas de respeto a otros agentes económicos y también implica o involucra a la empresa ser amigable con el medio ambiente, que es el entorno en la cual vivimos, ¿no? Entonces, cuando ustedes terminen el curso, estarán preparados, ¿no?, para poder afrontar cualquier idea de negocios, poder aplicar una metodología y al final llegar a la conclusión que ese negocio es o no viable y podrán encontrar qué factores hay que cuidar si queremos que el negocio tenga el éxito esperado. Podrán determinar no solamente la rentabilidad y el riesgo, sino podrán ver cuál es el plan de mitigación del medio ambiente y cuáles son los roles sociales que la empresa debe cumplir con la sociedad, ¿no? De esa manera tendremos el soporte necesario y el dinero, en lugar de ser el fin supremo, el dinero será consecuencia de la buena labor, del buen trabajo que hagamos con nuestra empresa en el bien y para el bien de la sociedad, ¿no? Nuestro curso comprende cuatro unidades básicas, con su respectivo detalle que vamos a más tarde ver en el sílabus. La primera unidad es identificar cuáles son las oportunidades de negocio que podemos emprender, no pensando en el momento. Es importante que el empresario no solo piense en el momento que está viviendo, sino tiene que hacer el esfuerzo de aceptar que esta crisis tiene que pasar. El gran reto es cómo voy a vivir mientras esto pase y cuál es mi oportunidad de cambio que debo hacer para estar de aquí 1 año, 2 años haciendo negocio. Y ahí tengo que hacer el esfuerzo de ver cómo hago el estudio o la investigación de mercado. Porque hoy día puede que no haya compradores, pero mañana, 2021, 2022, van a haber consumidores. Por lo tanto, hay mercado. No voy a esperar que pase la pandemia, no voy a esperar que todo esté en orden para poder hacer estudios y ver qué negocio puedo emprender. Justamente estas situaciones de complejidad, situaciones de emergencia sanitaria que estamos afrontando, que obviamente en nuestro caso el tema sanitario se ha complicado porque estamos no solamente en una crisis sanitaria aún, sino estamos en una crisis económica. Posiblemente seamos el país que mayor caída va a tener en su Producto Bruto Interno, una recesión histórica, la más grande en el Perú, en su historia republicana y la más grande de todos los países que estamos en la actualidad, sino que también es una situación de crisis política. Aún siguen las denuncias, aún siguen los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo, y el próximo año es un año particular para nuestro país, son las elecciones, y en ese contexto tenemos que hacer negocios, tenemos que prepararnos para hacer negocios, ¿no? Entonces, el primer capítulo vamos a irlo revisando, cómo está la economía, cómo están nuestros países vecinos, qué oportunidades tenemos para hacer empresa, y cómo podemos investigar el mercado en donde nos interesa o estemos interesados, ¿no? Y luego viene la segunda unidad, en que tenemos que diseñar el negocio. Diseñar el negocio en términos de la parte operativa o la parte productiva, cómo ofrecer el bien o el servicio que el mercado requiere. Tenemos que hacer una estructura organizacional que responda a la dinámica, ¿no? Cómo trabajar, valga la redundancia, con los trabajadores para que hagan su trabajo de la mejor manera. Hay toda una cultura de gestión de capital humano que tenemos que desarrollar ahí. Y luego, en la tercera unidad, tenemos que ver cuánto dinero
vamos a necesitar para emprender ese negocio que estamos estudiando y cuáles son los resultados que vamos a obtener en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Es importante visualizar por lo menos mínimo 5 años, deseable 10 años, para ver si en ese contexto el negocio que estamos interesados es o no rentable. Y por último, en la cuarta unidad, vamos a ver los análisis de rentabilidad que ya conocemos. Un análisis de rentabilidad no puede ir solo, implícitamente lleva el concepto de riesgo y vamos a ver algunas pautas de cómo hacer que el negocio cómo hacer que el proyecto, el negocio que estamos interesados, sea sostenible. Vale decir que no dure una campaña, sino que sea exitoso por varios años, por muchos años en adelante, ¿no? ¿Ok? Estos son los 4 temas que vamos a abordar en el curso. Ahora por favor les invito a que pasemos al campus y ubiquen el material de la semana número 1 y el sílabo respectivo y hacemos una revisión del sílabo rápidamente. Por favor, nos encontramos en 10 minutos.
Ok, vamos a continuar. Permítanme compartir el campus. Ok, entonces en el campus vamos a encontrar, bueno, ya ustedes lo ubicaron el link. Aquí está el link de todas las clases hasta el final. Tienen ustedes el sílabus que acaban de revisar. En este sílabus está de acuerdo a la estructura de los cursos que tenemos en la facultad. Tienen ustedes la bibliografía en la parte final. Tienen ustedes previamente la forma de evaluación que vamos a conversar. Y luego, para cada semana, en cada semana, tienen ustedes material que son de 3 tipos. Está un PPT, que es la presentación que usamos en clase. Esta presentación que usamos en clase está diseñado por cada semana, se vale decir que abarca lunes y martes. En este PPT tenemos aplicaciones y tenemos ejercicios. Las aplicaciones están resueltas en este archivo en Excel, que es el segundo archivo que tenemos, y los ejercicios que están aquí planteados es para resolverlos. Nosotros en clase vamos a trabajar con el PPT y con el archivo en Excel en forma combinada. Y tercero, tienen lecturas, que pueden ser 2 o pueden ser 3. En este caso tenemos 4 lecturas. Estas lecturas tienen que ver con lo que está programado para la semana. Para mañana tienen ustedes estas 4 lecturas, ¿no? Y a partir de la próxima semana, la semana número 2, ¿no? Acá tenemos 2 lecturas. Entonces, para la próxima semana y para las siguientes semanas, lo que se le pide, y aquí su colaboración, porque es un esfuerzo adicional, es que ustedes vengan a clase ya revisando de qué trata la clase, estudio de mercado, cuáles son las aplicaciones y cómo están resueltas, de modo que alguna duda podamos conversarlo. Los ejercicios, si pueden resolverlo y presentarlo como trabajo opcional, y estas lecturas deben estar revisadas y listo para discutirlas, ¿no? Es importante notar que las lecturas, algunos son, si bien es cierto que son de este año, pero, por ejemplo, esta lectura es un documento que es semanal. Vale decir, esta lectura vale para la semana que se escribió, pero ya estamos en la actualidad y hay que ver, ubicar un artículo similar entrando a la página web de Sura, que es un grupo que está en el negocio bancario, el negocio financiero, perdón, y, por ejemplo, para la próxima clase tenemos este artículo que es de febrero, entonces, y encontrar de repente en la página web de apoyo, que es una consultora del Grupo Comercio, de repente tiene algo actualizado. Vale decir, son lecturas de primera revisión para saber de qué información trata y luego ver cómo esta información hoy es útil, cómo esta información ha cambiado de la fecha, en este caso febrero, hasta la actualidad. Entonces, ese es el trabajo que hay que hacerlo previamente, ¿no? Y quería mostrarles a ustedes que todo el material del curso ya está cargado en el campus, y por lo tanto, semana a semana sabemos qué temas vamos a abordar. Ok, ahora sí, continuemos con la presentación. Entonces ya tienen ustedes el detalle de qué cosa comprende cada capítulo, cada unidad, ¿no? El curso es un proceso que tiene 2 etapas claramente diferenciadas y que van de acuerdo a su nombre, ¿no? Proceso de elaboración y evaluación de proyectos. La primera gran etapa es la elaboración y la segunda es la evaluación. Esta elaboración, algunos también lo llaman como diseño. El proyecto, todos estos 7 bloques, ayudan a diseñar el negocio. O sea, cualquier negocio que nosotros queramos emprender se diseñan
con estos elementos. Y esta parte es el diseño propiamente del negocio. O sea, para diseñar un negocio, yo necesito conocer a quién le voy a vender, cómo voy a trabajar, con quiénes voy a trabajar, ¿no? Estudio de mercado, estudio de tecnología y estudio de gestión o organizacional, ¿no? Y luego, para diseñar, yo necesito saber cuánta plata debo comprometer, inversión, y esa plata, ¿dónde voy a financiarlo? Con esto, yo puedo pensar en un restaurante de 10 comensales, de 40 comensales, puedo pensar en construir un edificio de 5 pisos, de 3 pisos, puedo pensar en hacer un negocio de transporte de turistas con una flota de 5 unidades o 10 unidades. Aquí diseñamos. Esa es la primera etapa. Algunos le llaman elaboración, lo llaman diseño, lo llaman algunos preparación, algunos le llaman formulación, tienen diferentes nombres. Y la evaluación es con estos valores, con esta información, que vienen a ser premisas, con esta información. Recuerden que en ingeniería económica esta data nos daban. Toda esta información en ingeniería económica es una información de entrada. No, ahora en proyectos, esta información tenemos que conseguirla. Tenemos que hacer un estudio de mercado para saber qué volumen podemos vender y cuál es el precio que el mercado puede pagar por nuestro producto. Tecnología, cómo se produce, cuáles son los costos fijos, cuáles son los costos variables, los gastos administrativos, gastos de venta, ¿no? Y luego la inversión, cuánto en activo fijo, cuánto en capital de trabajo, cuáles son las tasas de depreciación, ¿no? Y el tema de financiamiento, cuánto me presta el banco, si el banco no me presta, ¿a qué otra fuente puedo acudir? Con toda esta información, ¿no? Vamos a proyectar los resultados que el negocio pueda obtener. Con esa proyección vamos a elaborar, con esta proyección vamos a calcular la rentabilidad de este negocio que hemos diseñado y los niveles de riesgo, ¿no? Entonces, pero todo esto es solo pensando en la etapa de antes de invertir. O sea, acá aún no hay inversión, acá simplemente es investigación, es diseño. Imaginemos que nosotros queremos en la casa de un familiar construir un cuarto piso o un tercer piso, un piso más. Obviamente, si nosotros queremos cuidar toda la formalidad, y a eso apunta el curso pretende que todos los negocios sean formales, sean legales. Por lo tanto, si queremos hacer un piso más en nuestra casa o la casa de un familiar, tenemos que contratar a alguien que haga los planos, que diseñe, ¿no? Y esos planos me van a decir cuáles son las características que debe tener el departamento que voy a construir y cuánta plata voy a invertir, dónde voy a conseguir esa plata. Y luego tengo que ver si yo pienso alquilar ese piso, ¿no? Ver si va a ser rentable y cuál es el nivel de riesgo. Entonces, en los negocios, guardando la distancia, pasa algo similar. Si yo quiero exportar polos o quiero exportar, digamos, algún alimento, tengo que diseñarlo, pensando en qué mercado voy a dirigirme, qué tecnología es la más adecuada para ese tipo de mercado, con qué personal voy a contar, determinar cuánto dinero necesito para hacer realidad mi idea de negocio, quién me puede apoyar financieramente. Con esto hago un pequeño modelo, proyecto utilidades, proyecto caja, proyecto patrimonio y determino cuál es el nivel de rentabilidad y cuál es el nivel de riesgo, ¿no? Entonces, este es un procedimiento que vamos a ir desarrollando en el curso paulatinamente y de esa manera tendremos este proceso de elaboración y evaluación de proyectos como una metodología para emprender cualquier tipo de negocio, ¿no? Entonces, reiterando lo que les comenté del campus, ustedes cada semana antes de clase, previamente a clase,
deben haber revisado algún material que está en el sílabo de la bibliografía. Sería deseable que ustedes trabajen con 2 autores, de modo que con el profesor tengan 3 autores como fuente de información y se vayan formando su propio criterio de las diferentes herramientas, diferentes situaciones que se pueden presentar cuando queremos elaborar planes de negocio, proyectos de inversión, ¿no? Que el campus está preparado por semana, están las presentaciones y las aplicaciones, por lo tanto, es muy fácil seguir los pasos, ¿no? Nuestro curso tiene la característica que no está preparado para simplemente que el profesor les exponga o ustedes expongan, sino que el curso requiere que, a pesar de las limitaciones que tenemos, a pesar que aún es necesario mantener el cuidado respectivo, no hay que exponernos, ¿no? La salud está primero, ante todo. Entonces, el trabajo requiere, el curso requiere mucho trabajo de investigar la realidad empresarial y poder meterse, permítanme el término, involucrarse en cómo funciona el negocio. Solamente así nosotros podemos ser buenos diseñadores, buenos formuladores, buenos preparadores de proyectos de inversión a nivel de prefactibilidad. Por lo tanto, ustedes van a desarrollar, van a hacer un estudio de viabilidad de un negocio empresarial, de un negocio que a ustedes les atraiga, un negocio que les implica un reto, un negocio que les permita resaltar o sobresalir como una sana competencia del resto del resto de los grupos que se puedan armar en el curso, ¿no? Este trabajo lo van a hacer paulatinamente conforme vamos avanzando el curso. Va a hacerlo en equipo de trabajo de 5 integrantes por cada equipo, y todas las semanas vamos a ir viendo cuál es su avance, vamos viendo algunas herramientas puntuales para casos de mercado, tecnología, gestión, etcétera, y vamos a ir presentando los avances de este estudio, porque partimos de la lógica que la mejor forma de aprender es haciendo trabajos de investigación, involucrándonos en los negocios y compartiendo los conocimientos y las experiencias que vamos logrando, ¿no? En ese sentido, les pido su colaboración. Va a ser bastante dinámico, por no decir intenso, digamos, las exigencias del curso para poder avanzar con toda la tranquilidad con la programación que nos hemos establecido, ¿no? Ingeniero. Sí. Buenas noches. Te escucho. Buenas noches. Ingeniero, por la cantidad de personas en la clase, creo que no soy el único. Como usted sabe, o no sé si es que de repente no tuvo conocimiento, hubo problemas en el tema de la matrícula, ya que al momento se propuso de que, a ver, se iban a aceptar los cruces, y al final no fue eso, y creo que varios aún no estamos matriculados con usted. Y también posiblemente en rectificación aumenten las vacantes del curso. A partir de eso, ¿cree que usted también por la extensión del trabajo, por la cantidad de personas que podemos hacer, para que no sean muchos grupos, puede ser, la cantidad de integrantes de cada grupo puede ser entre 5 o 7 integrantes? Conforme, no hay ningún problema. Listo. No hay ningún problema. 5 es el número deseado. Si vemos que mejor pueden trabajar ustedes entre 6 o 7, no hay ningún problema. Simplemente formamos el grupo y a laborar. Ok, otro punto más. Estaba revisando el sílabus, creo que en la tercera, si no me equivoco, hay una primera presentación, en la quinta semana, no recuerdo. La rectificación aún es como mitad de noviembre, si no me equivoco. Para los que aún no estamos matriculados, ¿nos podría de cierta manera considerar en una lista, o cómo podría ser nuestra situación? A ver, vamos a... Por favor. Ok, queda pendiente, por favor, si me olvido me hace acordar, pero queda pendiente la respuesta a esa inquietud. Ok, listo. Muchas gracias, no se preocupe. Yeah. ¿Mañana la otra semana o la otra semana?
No, no, ahora mismo, conforme vamos avanzando. Listo, listo. Ok, la evaluación del curso que está en el sílabus es muy sencilla. Son 3 notas, primer examen, segundo examen y promedio de prácticas. Y el promedio de prácticas, ¿no? El promedio de prácticas es la calificación que ustedes pueden obtener en el desarrollo del estudio de viabilidad. El estudio de viabilidad que ustedes van a desarrollar durante el ciclo es de un negocio que ustedes van a elegir a la brevedad. Sería deseable que ya mañana, a más tardar el próximo lunes, ya tengan definido la idea de negocio. Es importante que este negocio reúna 3 requisitos. Primer requisito, que le agrade al grupo. O sea, ustedes tienen que elegir un negocio que sea de su agrado. No hay peor trabajo el hacer por cumplir, sino tiene que ser un trabajo que a ustedes les agrade, si posible amanecerse, reunirse ahora virtualmente las veces que sea necesario. Es un requisito fundamental que el negocio que van a elegir les guste. Segundo, que este negocio de alguna manera tengan información a dónde acceder, ya sea porque han trabajado o están trabajando o tienen un familiar o tienen un contacto, porque lo fundamental para hacer negocios es tener información. Si no hay información, van a sentir cierta frustración. Entonces, asegúrense que formar un grupo de integrantes, al menos que uno o varios de sus integrantes tengan algún contacto, alguna referencia que le pueda facilitar. Eso básicamente por el tiempo, el tiempo muy corto para hacer un trabajo completo. Y tercero, el negocio tiene que ser innovador, o sea, algo diferente. Traten de salir de negocios clásicos, traten de retarse ustedes mismos a hacer algo que cuando finalice el curso, cuando hagan la primera presentación, el resto diga, oye, ¿esto cómo se les ocurrió? Puede ser algo sencillo, pero innovador, utilizando todas las técnicas que últimamente se están dando. Por ejemplo, bastante herramientas de TIC, tecnología de información y comunicaciones. Sin embargo, hay todo un reto que la digitalización no puede deshumanizar a la sociedad. O sea, hay que buscar un equilibrio. Está bien que por mi santo me pases un WhatsApp, me llames por teléfono, pero yo estoy más gustoso si mi santo me saludas o no me trates como simplemente un objeto, una máquina, sino quisiera que la modernidad, que es lo que apuntamos a los negocios, tenga algo de humanidad. No perdamos de vista que somos seres humanos, por lo tanto, nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros trabajadores, todo lo que tenemos que ver con el negocio, tenemos que tener ese equilibrio que exige toda actividad empresarial, ¿no? Entonces, la formación del grupo es muy importante. Su compañero ha acotado que pueden ser 7, 8, no hay ningún problema. Lo único que quisiera que ustedes trabajen, o sea, que si ustedes son de 8, que los 8 trabajen, ¿no? Entonces, obviamente, ese es un compromiso que quisiera que ustedes lo asuman y sé que lo van a cumplir, ¿no? Efectivamente, hay semanas ya establecidas. Estas semanas, por favor, agéndenlo en su carpeta. La semana 3 hay que presentar el primer entregable, que es el plan de trabajo. Plan de trabajo es cómo, en cuánto tiempo voy a hacer el estudio. Ya tengo el tiempo, pero ¿qué va a hacer cada integrante? Entonces, organizar trabajo. Si no lo tenemos claro, investiguemos en qué consiste un plan de trabajo. Investiguemos qué es un estudio de viabilidad. Investiguemos cómo se seleccionan ideas de negocios. Luego, en la semana número 5, estamos con el segundo entrega, que es el estudio de mercado. Luego, en la semana 7, que es el diseño de la parte operativa y diseño de la parte organizacional. En semana 11,
es cuantificación de la inversión, el financiamiento y las proyecciones, y en la semana 13 es el estudio completo, o sea, todo lo anterior integrado, ¿no? Por eso que los puntajes van variando. Primera entregable, segunda entregable, son 2 puntos cada uno. El estudio de mercado vale, perdón, el tercer entregable ya vale 4 puntos, ¿no? El cuarto entregable también vale 4 puntos, y el último entregable vale 8 puntos. Estas fechas van a ser estables, vale decir, si por alguna razón que la próxima semana se suspenden las clases, se sigue contando, ¿no? Ya veremos la clase que se suspende, cómo se recupera, si fuese el caso, ¿no? Entonces, es importante que estas fechas estén debidamente ya agendadas. No les voy a hacer recordar que la próxima semana hay que presentar el primer entregable. Ya ustedes tienen agendado, ya sea en el sílabus, ya sea en la presentación del curso, o ya sea en su agenda de trabajo. Entonces, ese compromiso es fundamental. Ahora bien, los alumnos que están matriculados, obviamente están en la lista oficial, pero si hay ratificación, naturalmente los alumnos ya están asistiendo a clase. Entonces no hace falta que ustedes estén oficialmente matriculados para formar parte de los grupos. ¿Vale? Si alguien tiene la intención de ratificarse en el curso, ¿no? Puede ya estar integrando y puede haciendo sus trabajos, y yo voy guardando las notas hasta que podamos publicar la nota en el Zoom. Entonces, con eso respondo la pregunta de su compañero. O sea, no se preocupen. Si ustedes aún no están matriculados, sigan haciéndolo como que estén matriculados. No aparecerá en el acta oficial, pero por el momento, pero en mi registro interno va a aparecer. Más aún, yo acostumbro que antes de subir las notas al Zoom, publico las notas en el campus, para que ustedes verifiquen que sus datos están completos, que las notas son las adecuadas, y así nos evitamos cualquier confusión que pueda haber. Ok. Ahora... Profesor, sí. una consulta. Con respecto al trabajo, la empresa que escogamos, el negocio, tiene que ser ¿excluye algún rubro? Por ejemplo, puede ser un negocio de ayuda social o tipo una ONG, o tiene que ser un negocio comercial necesariamente. Puede ser negocio de cualquier tipo, puede ser no lucrativo, puede ser lucrativo, puede ser de servicios, puede ser de manufactura, puede ser de interés social, es totalmente libre, ¿no? Ok, gracias. Okay. Y al momento, disculpe, Sí. que vamos a hacer el estudio de una viabilidad del proyecto de inversión, o sea, vamos a poner en tela, vamos a hacer un estudio de toda la inversión que tiene la empresa en general, o para un proyecto en específico. Por ejemplo, en primer instante habíamos pensado, por ejemplo, Starbucks, pero no sé si puede funcionar bien la empresa para el análisis que vamos a hacer ahora. Sí, es preferible manejarlo a nivel individual, o sea, separado, como algo independiente. Como un proyecto específico de la empresa. Así es. Ok. Para esto, entonces, sí podría entrar, por ejemplo, un proyecto, un emprendimiento de innovación, por ejemplo, que requiere inversión y todo. Así es. Ok, listo. Gracias. Okay. Bien, el curso requiere un trabajo muy intenso y por lo tanto tiene un mecanismo de compensación. Cuanto más trabaje el alumno, ya sea su grupo o en forma individual, va a tener alguna contribución. Y la contribución solamente va a ser en la nota de práctica. Esto quiere decir que por razones, digamos, administrativas, la nota del primer examen y la nota del segundo examen es la nota que ustedes obtienen. Hay la posibilidad de hacer ajuste de curvas, pero no se confíen. Vale decir, si vemos que la prueba ha estado difícil para todos, es entendible que para que no se vea afectado el promedio final, se mueve la curva, de modo que
todos tengan un desplazamiento a favor, ¿no? Pero si hay mucha dispersión, obviamente hay que revisar si el error está en la prueba o ha habido alguna, digamos, alguna anomalía, pero las notas de los exámenes son lo que son, ¿no? Y se publican en el Zoom, en la oportunidad que fija la universidad. En cambio, por medio de prácticas, es posible ir acumulando puntajes adicionales. Me explico. Supongamos que por alguna razón el grupo 1 no le alcanzó tiempo y en lugar de hacer un trabajo que vale 2 puntos, lo hace por 1 o por 0 puntos. Estoy exagerando, ¿no? Entonces ya tiene acá 0. O sea, ya no va a tener nota 20, porque estos son acumulativos. El segundo trabajo tuvo la misma suerte. El grupo se desentendió y recién logró solamente 1 punto. Y en el tercer trabajo le pasa lo mismo. Cuarto trabajo, lo mismo. Y en la integración, que es la que vale más, solo logra la mitad. Entonces, si suma todo eso, con la justa tiene 11 o 12, digamos. Pero ha trabajado tanto que no se ve expresado en la nota ese esfuerzo. Por lo tanto, hay una compensación que vamos a usar de la siguiente manera. Y es totalmente opcional. O sea, ustedes no están obligados a hacer lo que a continuación voy a indicar. Las lecturas que están publicadas en el campus, que ya les comenté, ustedes pueden desarrollarlas, lo pueden hacer una presentación en un PPT de 2 diapositivas, de repente 3, y exponerlo en clase. Pueden ser las lecturas, pueden ser los temas que vamos avanzando en el curso, o pueden ser temas que yo les proponga mientras estamos discutiendo cada clase. O pueden ser temas que a ustedes se les ocurra, porque tuvieron alguna experiencia o porque escucharon en alguna reunión, algún evento. Sobre cualquier tema pueden hacer otra. Noten que esto no tienen que ver necesariamente con el avance de su estudio de viabilidad. Ahora, ustedes también pueden optar, no esperar estas fechas para presentar pueden ustedes, de repente, esto se presenta en la semana 5, estudio de mercado, en la semana 4, todo el grupo puede decir, profesor, quiero mostrar a mis alumnos, a mis compañeros, cómo estoy avanzando, qué problemas tengo, y discutir qué soluciones puedo alcanzar. Hacen una pequeña presentación de 2 o 3 diapositivas, lo exponen, lo conversamos, y así nos estamos ayudando. Lo importante es que ustedes muestren que están avanzando, que se están esforzando, están compartiendo algún éxito o alguna limitación. Pero ¿cuáles son los requisitos de estos trabajos opcionales? Que primero tienen que sustentarlo. Y para sustentar, ustedes deben comunicarme a través de su delegado o delegada del curso, que hoy día vamos a tener que elegir, la relación de temas, ¿no? Para poder, digamos, luego recién, después de la sustentación, ustedes me remiten el trabajo a mi correo institucional. En la misma fecha, si hoy día sustentaron, hoy día me lo envíen. Si mañana lo sustentan, mañana me lo envíen. Y para no perder la identificación, el archivo del trabajo, ¿no? Y el mensaje del correo deben tener esta identificación, vale la redundancia, ¿no? Iniciar el curso, mayúscula, elaboración y evaluación de proyectos, guión, nombre genérico, trabajo, entre paréntesis, apellidos paterno, materno y nombres, ¿no? De esta forma no generamos ninguna confusión. Estos trabajos, cada trabajo vale 1 punto y es individual. De esta manera, ustedes pueden acumular 2, 3, 4, 6 puntos. Les comento a modo de referencia que ya va varios años que debo puntaje a mis alumnos, porque en práctica no me sacaron 20, me sacaron 24, 26. Y no puedo colocar más de 20, ¿no? Ok, ¿está claro? ¿Comentarios?
Ingeniero, es para hacer o sea, cada semana le puedes poner esos mini trabajos, ¿no? Sí, puede ser el día lunes, puede ser el día martes. Solamente les pido que sea muy corto, 3 minutos, máximo 5 minutos. Ok, listo. En caso más de una persona quiera exponer la misma lectura, No hay problema. Incluso va a ser provechoso porque va a ser muy difícil que sean similares. claro, claro. Cada uno va a poner su dosis de diferenciador. Listo, ingeniero, gracias. Ok. Ingeniero, una pregunta. Sí, Buenas noches, disculpe. bueno, Eh, el participante que sustente esta lectura, perteneciente a un grupo, ¿va a hacerlo a nombre del grupo? no, Eh, los trabajos son individuales. ya. Ok, ingeniero. Creo que el semestre pasado fue distinto la metodología. Sí, sí, fue diferente, sí. Esta vez va a ser individual. La única excepción es que cuando quieran presentar un avance, por ejemplo, el caso que le decía, ¿no? Ustedes consideran que el entregar de la semana 7, que es diseño, ustedes pueden pedir la semana 6 hacer una exposición del avance. Está bien, Entonces, ingeniero. en ese caso sí sería para el grupo. ¿De acuerdo? Pero los Sí. trabajos son individuales y primero se sustenta y luego se envía al correo institucional. Ok, si no hay más preguntas, continuamos. Bien. Antes de continuar, por favor, permítanme. Ok. Entonces, por favor, le voy a decir la elección de delegado o delegada del curso. Vean la mejor manera de elegirlo. Comunicar al profesor, me comunican. El martes, mañana. Al correo institucional del profesor. ¿Ok? Bien, ¿cómo se van formando los negocios? ¿Cómo se van formando los negocios? Algo ha pasado acá un ratito. Un ratito, por favor. En el mundo de los negocios siempre hay dos extremos. Hay un extremo, en un extremo están los que tienen dinero, personas naturales, personas jurídicas que tienen capital y están dispuestos a invertir, ¿no? Por ejemplo, es usual en algunas familias tener herencias o tener algún capital
guardado, el padre que se jubila, tiene uno de sus hijos que tiene espíritu emprendedor y recibe la confianza de la familia, y con ese capital, yo que sé, 30.000, 40.000, 50.000 soles, quiere hacer negocio. Y en el otro lado están aquellas personas que tienen el espíritu, o sea, algo innato, algún olfato, que sienten que es el momento de hacer un negocio. Ojo, hay personas que hacen negocio también por necesidad. Y hay personas que lo hacen por necesidad y después se dan cuenta que eso es lo suyo. Entonces, estas personas, comúnmente llamadas de emprendedores, su característica es que no tienen plata, no tienen lo suficiente, ¿no? Quieren hacer un negocio que le cuesta 30.000, pero solamente tienen 20.000 o tienen 5.000. Entonces, estos dos mundos están en una necesidad. Los que tienen dinero quieren rentabilizar. Los que les falta dinero quieren ese apoyo justamente para hacer realidad. Entonces, los consultores o asesores de negocios también se le llama, o algunos eventos, los concursos que se generan en la academia, en el mundo empresarial, lo que hacen es ponerles en contacto y generar oportunidades de negocios. Hay muchas alianzas que se dan a nivel de ello, incluso personas que se juntan de entre 2 o 3 y acumulan capital, emprenden, o emprendedores que reciben un préstamo o reciben un socio que se incorpora y hacen realidad un negocio. Entonces, uno tiene que tener la visión, ¿no?, de estas personas, dónde están, qué piensan y realmente qué es lo que quieren. Porque de ahí surgen la necesidad de emprender satisfactoriamente una actividad empresarial. Y para ello tenemos que prepararnos. Una característica del hombre de negocios es que está preparado, vale decir, información. Y la información cambia todos los días. Y la información puede dar un vuelco tremendo de un momento a otro. Año pasado, ustedes estaban en la facultad físicamente, no imaginaron, nadie imaginó lo que iba a pasar este año y posiblemente el próximo año. Hay especulaciones que dicen que habían personas que hace 5 años, 6 años o 8 años, ya predijeron que esta situación se iba a presentar. Recuerden que en diciembre, en enero, habían algunas especulaciones, y entre bromas decíamos, eso pasa en la China, como quien dice, eso es el otro mundo, acá no va a llegar. Y no pasó ni 3 meses, y en marzo llegó al Perú, el famoso caso cero. Aparentemente nadie le dio importancia. Es que no conocíamos de qué se trataba. Sabíamos que era virus, pero no sabíamos, no teníamos nociones, y ahí la prensa, los medios de comunicación hicieron su partido. Entonces, al final, hemos sido una economía, la peruana, donde el gobierno optó por una cuarentena la más estricta que se ha dado en el mundo para esta pandemia. Razones hay, no vamos a discutir, es un tema de decisión, pero la consecuencia ha sido que la economía ha sido fuertemente, seriamente golpeada. Simplemente lo que nos toca es apostar que la cosa va a mejorar, y eso depende de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere conocer cuál es el entorno empresarial, vale decir, en qué contexto se mueven los negocios, qué elementos hacen que los negocios sean viables, ¿no? Los negocios no se improvisan, debe haber una estrategia para desarrollar negocios. La inversión que demanda un negocio, un proyecto, siempre va a ser bien visto,
Si no hay inversión, no hay desarrollo, ¿no? Vemos que en caso nuestro, el crecimiento del país se ha contraído por efecto de la pandemia, pero vemos que tampoco el Estado puede invertir, tiene atado por algunos elementos de corrupción que cada vez se hacen más preocupantes, y el sector privado que está esperando que las condiciones mejoren, pero si nosotros queremos emprender un negocio, tengan la seguridad que esa inversión, ese negocio siempre será bien visto, ¿no? Los proyectos de inversión vamos a analizarlo en forma integral, vamos a conversar acerca de lo que es ciclo de proyectos, que lo que adelantamos en antes, por qué es importante la preinversión, la inversión y la postinversión. Nosotros nos centramos en los estudios de preinversión, este es nuestro ámbito de acción. Debemos regresar al punto 1, que conocer cómo está la situación macroeconómica a nivel Perú, a nivel Latinoamérica y también a nivel mundial, porque todo está conectado. Y dentro de la economía, cómo están los sectores, ¿no? El tratamiento es diferente en la agricultura, en la minería, en alimentos, ¿no? Las oportunidades son diferentes. Vamos a hablar de plan de negocios. Y en el sector público, por ejemplo, nuestra facultad tiene que acogerse a los lineamientos que dice, que establece el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, porque hay un sistema nacional de programación múltiple y gestión de inversiones que se le invierte, que todo lo que estamos en el sector público tenemos que cumplirlo, no se puede invertir solamente por invertir, ¿no? Este es el menú que tenemos para hoy y mañana, ¿no? Entonces, siempre nos preguntamos qué cosa debemos emprender, qué tipo de negocio. Nuestra compañera preguntó si puede ser una ONG. Es un negocio interesante, no ganaremos dinero, pero hay una satisfacción que somos útiles para la sociedad. Los negocios empresariales, si bien es cierto que buscan rentabilidad, buscan ganar, pero su comportamiento tiene que ir un poco más allá. Una empresa que no piensa en la sociedad, una empresa que descuida su rol social, tarde o temprano, la sociedad lo va a devolver la moneda. Entonces, hay casos que tenemos en el Perú, que por descuidar a la comunidad, por descuidar a la sociedad, hoy simplemente están en dificultades o simplemente ya no están. Entonces, el empresario debe conocer cómo está su entorno que lo rodea. ¿Esto qué significa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el país económicamente? ¿Qué problemas tenemos? No solamente con el PBI, Producto Bruto Interno, sino cómo están las exportaciones, cómo están las importaciones, cómo está el tipo de cambio, cómo está la inflación. Todo un conocimiento económico. Esto es muy importante porque hoy en día, por ejemplo, las empresas consiguen créditos a tasa de menos del 2%, cuando la inflación está bordeando el 2%. Hay empresas que están consiguiendo préstamos a tasas reales negativas, ¿no? Más aún, el sistema financiero, que está representado por los bancos, con uno de sus integrantes más relevantes, tiene tanto dinero que no sabe qué hacer. Incluso hay muchos que ya no están pagando tasa de interés por los depósitos, porque no tienen en qué prestar. Entonces, esta situación hace que, aparte de lo económico, veamos cómo está el tema político. Creo que el próximo año vamos a batir el récord de los candidatos presidenciales. Se están hablando más de 20 candidatos. Imaginen ustedes cómo elegir al presidente entre esa cantidad de candidatos. Todo parece indicar que va a haber una segunda vuelta, ¿no? Pero hay un riesgo, ¿no?, de tipo social en que la sociedad ya no soporta más esta situación. Se habla de un segundo rebote, de un rebote para la pandemia que puede estar ocurriéndose en diciembre. Definitivamente el país ya no va a pensar en una cuarentena tan pronunciada, será pues un tema focalizado, porque la sociedad, el golpe ha sido tremendo,
la delincuencia se hace evidente en cualquier hora, en cualquier momento, ¿no? La pobreza está volviendo a situaciones que no teníamos ya hace 15 años, hemos retrocedido. En el tema jurídico, aún tenemos un poder judicial que no es independiente, ¿no? Acá hay mucho que trabajar, ¿no? Cualquier divergencia, lamentablemente no hay justicia, no hay acá una balanza que equilibre, ¿no? El tema ambiental se está haciendo cada vez más complicado, ¿no? No solamente es la contaminación, sino también es el maltrato que tenemos con nuestro planeta. Se habla mucho de energías no convencionales que van tomando peso. Se pronostica mucho que ya no será el carbón, incluso gas, incluso petróleo como energía del futuro, sino ya en otras alternativas. Entonces, conocer qué está pasando en lo que nos rodea es muy importante antes que pensar en los negocios. Entonces, cuando ustedes quieran emprender algo, tómense un esfuerzo, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, van a hacer un negocio X, negocio de alimentos, digámoslo así, antes de pensar en el negocio, por lo menos uno de ustedes, un integrante del grupo, trate de investigar cómo está el país, cómo están las encuestas en el tema político, qué situaciones se pueden presentar en el tema social, tema jurídico, ambiental, ¿no? Todos los elementos, incluso el tema cultural, ¿no? ¿No? Que puede de alguna forma influir en la dinámica del mercado, y luego van decantando y vean cómo están los bancos. Hay una regla que dice que si los bancos están bien, significa que la economía a nivel de negocios aún no ha colapsado. Efectivamente, aún no vemos cierre masivo de negocios. Es posible, no es posible, es una realidad que los pequeños negocios, ¿no? Obviamente están cerrando. Uno camina por ejemplo, por Miraflores, por Larco, camina por San Isidro, algunas zonas donde el negocio era intenso, vemos con preocupación locales que están cerrados, uno habla con los posibles propietarios, con los vecinos de la sociedad, dicen que está ya tiempo que no hay quien los alquile, y eso pasa en las principales avenidas o centros comerciales, obviamente están cerrando. Lo que pasa es que nosotros somos una economía informal, por lo tanto no se ve mucho, pero lo concreto es que ha habido pérdida de empleo, los bancos están tratando de sobrevivir, el Estado los ha apoyado, ¿no? Como nunca, ha habido programas para que los bancos no quiebren, pero es el reflejo de lo que está pasando arriba, afuera. Y para las empresas grandes, los bancos es nuestra puerta de entrada para personas, para empresas, pero para empresas grandes, la bolsa, el mercado de capitales, ya es una alternativa muy útil y muy interesante. Aquí se negocian acciones, se negocian bonos, papeles, ya empresas tipo Luz del Sur, empresas tipo Telefónica, Sauder, Cerro Verde, Petroperú, están en esta talla, ¿no? Entonces, cuando queramos emprender algo, uno de ustedes debe estar al tanto de qué está pasando, ¿no? En el entorno, y ir alimentando al equipo, y decir, este negocio efectivamente para este entorno tiene futuro, con qué bancos puede contactarse, ¿no? Y cuando es negocio nuevo, este mercado no es alternativo, pero como enseñanza, nosotros podemos apuntar más adelante, ¿no? En la SMB tenemos un mecanismo de mercados alternativos que está justamente orientado a agrupar pequeños empresarios para que en conjunto puedan emitir valores, ¿no? Entonces, este es el panorama que tenemos que conocer antes de ver en qué negocio queremos involucrar. Luego, pensar en negocios, ya pensar en el negocio que nos interesa, es bastante sencillo. ¿Qué es un negocio? ¿En qué consiste conocer un negocio? Responder 4 preguntas. Y estas son, primero, ¿a quiénes puedo vender?
¿Quiénes necesitan un producto, un bien? ¿Cuál bien, cuál producto? Lo que yo quiero ofrecer. Segundo, ¿y cómo voy a producir? ¿Qué tecnología necesito para que mi empresa, mi negocio, le ofrezca a ese mercado lo que quiere? Primero es qué es lo que quiere el mercado. Segundo es cómo puedo producir y ofrecerle ese producto. Tercero es dónde consigo los recursos que requiero para elaborar con esta tecnología dicho producto. Y cuarto, tal vez fundamental o tal vez igual que las anteriores, es cómo se maneja un negocio. Vamos a ver que hay restaurantes que tienen clientes, tienen un buen local, tienen buenos suministradores, pero la gerencia, los que gestionan ese restaurante, hacen que no pase de 2 años, 3 años, o hacen que perduren por muchos años, ¿no? Entonces, el conocer el negocio es fundamental después de ver qué está pasando afuera. ¿Qué está pasando afuera en los diferentes tamices? ¿Qué está pasando con los bancos? ¿Qué está pasando en la bolsa? Nuestra bolsa ya está afiliado a Santiago, está afiliado a Colombia, a México, ya estamos trabajando en forma más agregada. A pesar de ello, seguimos siendo pequeños en el mundo financiero. Conocer negocio es conocer esta cadena de valor. Esta cadena de valor es comprar, producir y vender. Y cuando queremos diseñar un negocio, es estudiar el mercado, estudiar el proceso, el abastecimiento, estudiar la organización, y de esa manera sabremos si nuestro negocio es o no interesante y cómo podemos potenciarla o cómo podemos emprender adecuadamente para tener un resultado satisfactorio. Lo que queremos es que el negocio sea viable. O sea, no queremos emprender algo y luego estar preocupados si estamos en lo correcto. Y para emprender algo viable, algo atractivo, tenemos que hacernos sentir en el mercado. Eso es lo que se llama posicionamiento en el mercado. Esto significa que yo no puedo pretender lanzar un producto y venderlo masivamente. ¿Por qué? Porque lo que ya están, los más fuertes, no me lo van a permitir. Acá tengo que ver algunas enseñanzas, algunas experiencias exitosas en el Perú. Y aquí lanzo una idea, como tema voluntario. Un tema voluntario, para la próxima semana o para mañana, puede ser presentar casos de éxito de negocios. De repente un familiar de ustedes, de repente en algún evento, ¿no? De repente ustedes escucharon o tienen alguna referencia, nos pueden compartir. Un caso que les adelanto de esta estrategia fue la que utilizó Cola Real. Cola Real nació en Ayacucho, en momentos difíciles en el Perú, época de la subversión, pero unos hermanos dijeron, hay que hacer algo, y lo hicieron bien. Llegaron a Lima, y en Lima tenían Coca-Cola, Inca-Cola, dijeron, ni hablar, con ellos no vamos a enfrentarnos, es perder tiempo. Y buscaron su mercado, lo que se llama en planeamiento o estrategia nicho, y en ese segmento de mercado, que no era atendido eficientemente por los grandes grupos, desarrollaron y dijeron, nosotros damos para más. Y en lugar de estar renegando y pelearse, ver cómo pelearse con dos gigantes que dominaban el mercado, decidieron salir. Y tuvieron éxito internacional. Eso significa pisar fuerte en el mercado. Entonces, ¿cómo lograr esto? Es diseño, es imaginación, es reto. Primer pilar de la viabilidad. Segundo pilar de la viabilidad,
hay que desarrollar una capacidad tecnológica para que nos permita producir de forma competitiva. ¿Esto qué significa? Producir de la mejor calidad al menor costo posible. O sea, si uno logra ofrecer al mercado un producto bueno, barato y oportuno, ya tiene prácticamente asegurado el éxito del negocio. Pero para que estos dos puntos sean reales, necesito gente, necesito personas comprometidas, que no solamente digan, esta empresa es interesante, sino que sientan, que colaboren, que sean partícipes del negocio. Y obviamente los dueños tienen que recompensar ello. Entonces, al final, estos tres puntos, mercado, tecnología y gestión, son las que dan las bases para hacer la viabilidad. ¿Y cuál es el resultado? Un negocio viable, va a ser rentable y tiene un plan de contingencia para afrontar el riesgo. ¿Qué significa plan de contingencia para afrontar el riesgo? Si la rentabilidad cae, yo estoy preparado para decir por qué cayó. Los precios disminuyeron, los costos aumentaron, la gente me abandonó. Entonces, ¿qué hago? Como yo sé que si el precio cae, los costos aumentan y la gente me abandona, voy a estar en el nivel de riesgo que no espero. Entonces acá comienzo a diversificar. Aquí comienzo a ver diferentes módulos. De repente me asocio con alguien para que me dé algo que me falta. Y aquí trato de ver cómo al personal lo voy rotando o lo voy haciendo partícipe de proyectos, ¿no? Veo qué cosa quiere la gente, de modo que estos tres, de manera armoniosa, hagan lo que todo empresario busca. ¿Cuáles? Negocios rentables, ¿no? Negocios de bajo riesgo o riesgo controlado. Con eso, ¿qué apuntamos? A la rentabilidad, a la viabilidad financiera. Pero el negocio no solamente tiene que ser viable financieramente. O sea, vale decir, no quiero yo una empresa que solo dé plata, sino quiero un negocio que respete a la sociedad, que la sociedad se sienta orgullosa de tener una empresa como tal, ¿no? Que cuando mañana la SUNAT me cierre mi taller, mi planta, los vecinos salgan a reclamar, diciendo, no, es un error, es una empresa que sí se preocupa por los vecinos, que sí se preocupa por sus trabajadores, por la familia de los trabajadores. Y viable desde el punto de vista ambiental, no contamina, no hace ruido, optimiza los recursos. Y viable desde el punto de vista de gobernanza, que es un término relativamente nuevo que está entrando en muchas empresas, obligatorio para las grandes empresas, que poco a poco va a ir, digamos, fluyendo para otro tipo de actividad empresarial. La gobernanza simplemente es que el dueño piense en que él es el que dirige, que el directorio es la que da las políticas, la gerencia es la que ejecuta, y los jefes y los supervisores tienen que hacer su labor de coordinación para que todo el equipo del personal de la empresa pueda hacer suyo este reto y lograr que el negocio trascienda concepto de sostenibilidad, ¿no? La viabilidad es un hecho real que se refleja en que tengo ganancias, no estoy perdiendo, y esa ganancia, esa rentabilidad descansa en estos tres pilares. La sostenibilidad es cuando se conjugan, aparte de ser rentable financieramente, se consolida una presencia social muy importante, no solo de filantropía, o sea, regalar a las personas, sino formarlos en negocios, involucrarlos en educación, ¿no? Y el tema ambiental y la gobernanza, que es gestión entre los propietarios y los dirigentes en la empresa, ¿no? Ok.
En términos de estrategia, cómo empezar un negocio, es importante y es trascendental que la empresa o el grupo tenga un plan estratégico. Por ejemplo, nosotros en la facultad, para hacer un edificio, si fuera el caso, un nuevo edificio, tenemos que primero reflejarlo en el plan estratégico. Igual pasa en las empresas, ¿no? Las inversiones, los negocios no se improvisan. Tiene que haber una herramienta de largo plazo, que es el plan estratégico, en donde se ve sintetizado cómo está el entorno externo, o sea, lo que rodea a la empresa, y cómo está el entorno interno, es decir, lo que está dentro de la organización. Entonces, en ese plan estratégico, como ustedes tendrán conocimiento, o de repente recién lo están viendo en su carrera, se establece la misión y la visión de la organización, se establecen los objetivos estratégicos y hay planes de acción. Dentro de uno de los planes de acción es la formulación de proyectos de negocio que queremos desarrollar. Ok, entonces uno tiene que pensar con cabeza fría cuál es el negocio y qué cosa hay que hacer, ¿no? Si yo me encuentro en un mercado y estudio el mercado y veo que no hay muchas posibilidades de crecer, esta es una perspectiva, ¿no? Este es crecimiento, ¿no? Crecimiento muy limitado, crecimiento espectacular. La economía se levanta, se recupera rápidamente, ¿no? En la pandemia hemos visto la reactivación en 4 etapas. Muchos han estado más lentos, ¿no? Lo que es de alimentos, lo que son servicios de salud, lo que es de necesidad básica, prácticamente no se ha visto afectado, pero luego otros han ido un proceso muy lento. Ahora ya estamos ya en la 4ª etapa. Esperemos que sea final. Esperemos que la sociedad colabore para que no haya mayores contagios. Entonces, si yo estoy en un mercado que no crece por más esfuerzo que haga, y yo como negocio no soy muy representativo, participación significa que mis ventas no están en el orden de 5% del total, 10% tal vez del total. En cambio, alta significa que mis ventas representan el 30%, el 40%. Depende cuántos hay en el mercado, ¿no? Por ejemplo, en el sistema financiero hay 17 bancos, ¿no? De los 17 bancos, 4 bancos explican casi el 65%. Entonces, está muy concentrado, ¿no? En cambio, en lo que es textiles, lo que es calzados, las empresas son un montón, pero no hay una presencia muy fuerte. Hará 10, 15 de repente en textil, pero no hay tanta concentración, ¿no? Entonces, si mi negocio está en un mercado que no tiende a crecer y no tengo mucha presencia, lo que me queda es salirme del mercado, ¿no? Buscar otra oportunidad. Pero si yo tengo baja presencia, pero veo que el mercado va creciendo sustancialmente, entonces no descuido lo que estoy haciendo, pero comienzo a diversificar. Por ejemplo, esta es la estrategia que utilizaron las empresas de transporte. Las empresas de transporte, era tanta la competencia que no podían avanzar más. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron compañías de negocios de restaurantes, de turismo, ¿no? Digamos que complemente y aprovecharon el crecimiento en su momento del sector turismo, ¿no? En cambio, otra situación es que el mercado no crece mucho, pero yo soy algo muy importante. O sea, en ese mercado tengo bastante peso y estoy en una situación en que el mercado sigue restringido porque de repente la pandemia aún no, o la población aún no cambia sustancialmente de hábito. Lo que me queda es concentrarme, hacer lo mejor que tengo, porque sin descuidar la calidad, manejando los costos, de repente ganando lo mismo, pero me concentro en lo que tengo, ¿no? En cambio, si yo soy una empresa fuerte, o puedo aliarme con otro y ser una empresa muy importante, un grupo muy sólido, y el mercado comienza a crecer, entonces lo que me queda es salir a provincias, poner un segundo restaurante, salir
de repente al exterior con otra empresa, de modo que en el mercado local cubro mis costos fijos, y el exterior voy exportando a costo variable, toda una estrategia, ¿no? Entonces, cuando ustedes quieran emprender un negocio, muy importante es ver cuál es el pronóstico que tienen del mercado en que se mueve el negocio, y segundo, quiénes están en el mercado, con quiénes van a competir, ¿no? Si todos los competidores son peso pesado, hay que pensarlo muy bien. Si la oferta está muy diluida, está distribuido, buscar pues una ubicación, ¿no? Concentrarse en lo mejor, luego diversificarse, luego expandir, pero si tienen un mercado muy limitado y ven que no pueden ser más grandes de lo que esperan porque les falta capital, les falta experiencia, simplemente buscar otra oportunidad, ¿no? Ok, la inversión, si repasamos un poco de ingeniería económica, simplemente es comprar un activo, ¿no? Hacemos estudios para justamente ver cuánto vamos a invertir, de repente una máquina por 10.000, por 20.000 soles, y con esa máquina, con ese activo, vamos a producir para poder vender bienes o servicios que la sociedad demanda. ¿Y qué cosa esperamos? Obtener un beneficio. Un beneficio neto significa las ventas menos los costos durante la operación del negocio. Entonces, esquemáticamente, la inversión se hace hoy, es una metodología, es un modelo de análisis. La plata sale porque nosotros tenemos que invertir, comprar una máquina, y esperamos en el futuro beneficios, ¿no? Entonces, es el modelo clásico de un negocio. Yo invierto para cosechar, ¿no? Pero esta inversión tiene dos características. Primero, tiene que ser rentable. Nadie en su sano oficio va a invertir para no ganar, ¿no? Salvo que sea un proyecto de interés social, que lo que me interesa es que esta inversión, ¿no?, que en el tiempo se recupere cubriendo solamente los costos, de modo que el margen neto sea cero o que siempre reciba beneficio. Pero si no fuera así, en un negocio, digamos, bajo el enfoque privado, un negocio empresarial, un negocio con fines de lucro, uno invierte para ganar. Segundo, esta inversión, este negocio tiene un riesgo que es necesariamente propio. ¿Por qué? Porque la decisión lo tomo hoy en función de una información proyectada en el futuro. Y en el futuro, nosotros somos testigos que puede cambiar de un momento a otro radicalmente. Por lo tanto, si yo invertí 100.000, puedo perder la mitad, puedo perder incluso todo, porque depende qué escenario me voy a afrontar en el futuro, ¿no? Entonces, la dosis de los negocios, por eso es que mucha gente fácilmente no lo hace porque no está dispuesta a perder. Requiere pues una capacitación, un entrenamiento bastante, digamos, especializado, ¿no? Obviamente hay que reconocer que hay personas que no estudian, no se preparan para hacer negocio y son buenos empresarios, ¿no? Es un olfato, es una habilidad que adquieren, ¿no? Y aquí recordaremos, pues, así como en el deporte, ¿no? En el deporte hay personas que tienen ciertas habilidades y otros, por más esfuerzo que hagan, no llegan a igualarlo. Y los empresarios, los emprendedores también, algunos, ya sea por familia, ya sea por alguna característica, tienen pues esa habilidad de hacer empresas, hacer negocios, ¿no? Lo que somos comunes, lo que no tenemos ese don, tenemos que prepararnos, pero estudiando, pero diseñando, pero observando, no garantizamos que va a ser exitoso. La única forma de saber que el negocio será exitoso será poniéndolo a caminar. Entonces, sin embargo, eso es otra historia. Nosotros en el curso solamente vamos a estudiar si vale la pena poner a caminar un negocio.
¿no? Ya otros verán si lo hacen caminar. De repente nosotros mismos más adelante, con algo de capital, con algo más de experiencia, lo haremos caminar. Pero nosotros en el curso, nuestra responsabilidad es diseñar un negocio que tenga su mercado, que tenga su tecnología, que tenga su organización, dimensionar la inversión, buscar el financiamiento, evaluar su rentabilidad, su riesgo y elementos de sostenibilidad. ¿Ya? Ahí termina nuestra labor. Ese es el estudio de viabilidad. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos algunos conceptos de lo que son proyectos, ¿no? Un proyecto, este es PMI. El PMI es un instituto que ha publicado un documento que se llama Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos. Este organismo, que tiene una presencia importante en el país, esto se fundó en Estados Unidos, tiene ya ámbito internacional. Un proyecto es un esfuerzo temporal. Implica que hay un tiempo para ello, ¿no? Que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio o resultado único. Vale decir que un proyecto tiene que ser una característica diferenciador. O sea, ustedes pueden hacer un restaurante, pero tiene que ser un restaurante diferente. El público tiene que notar que lo que ustedes van a ofrecer es diferente al resto. Van a hacer una farmacia, tiene que ser una farmacia totalmente diferente. Eso significa único, ¿no? Gradual. No se logra éxitos de noche a la mañana, es todo un proceso. Hay etapas que cubrir y es temporal porque el negocio hoy puede ser bueno, mañana puede ser malo. Por lo tanto, un negocio es como alquilar un local. Uno alquila un local por 3 años, entonces en esos 3 años tiene que sacar el provecho al local. Pero puedo renovarlo, es una posibilidad. Mejor con ser conservador. Vale decir, diseñarlo para ver si el negocio en 3 años puedo recuperar mi capital, si es antes mejor, ¿no? Después tenemos otra definición, del libro de proyectos, identificación, formulación, evaluación y gerencia. El proyecto es un esfuerzo temporal. Nuevamente hay un tiempo, ¿no? Inicio y un tiempo final, que en forma gradual permite lograr un resultado único o entregable único, similar al anterior, ¿no? Y acá ya más particular, un proyecto de inversión, es evaluación de proyectos, ¿no? Es un plan, que es lo que vamos a nosotros desarrollar, es un plan que si le asignamos un determinado monto, vale decir inversión, y le damos todos los recursos que requiere, producirá un bien y servicio que sea útil para la sociedad. Vale decir que el proyecto tiene que elaborar un producto en buenas condiciones que permita que la sociedad se vea bien servida. De esa manera garantizaremos el éxito del negocio. Por último, el proyecto no es hallar el valor actual neto, tasa interna de retorno, beneficio-costo. Que en ingeniería económica ustedes habrán visto, eso era rentabilidad. No, eso es el iceberg, lo que se ve, es lo que sale. Lo que soporta la rentabilidad, lo que está debajo de ello, que es el reflejo del negocio, son estos 3 pilares, ¿no? Responsabilidad social, conservación del medio ambiente y buen gobierno corporativo. Vale decir que los socios o dueños y los directores y los gerentes sepan trabajar armoniosamente pensando que la empresa es un conjunto. Es como en nuestra facultad, ¿no? En nuestra facultad, todos, independientemente de quién esté en el poder, todos tienen que poner el hombro. No porque un grupo está en el poder, el resto vamos a estar en la defensiva, ¿no? Igual pasa en el país. Gane el gobierno que gane, no necesariamente que sea nuestro partidario, ya lo elegimos, es la democracia, el resto tenemos que poner, ¿no? Poner nuestra parte. Igual pasa en los negocios. Si tú quieres rentabilidad, que es la forma muy sencilla de ver un resultado, esa rentabilidad será sostenible. Esa rentabilidad tendrá la solidez, la permanencia que queremos, siempre y cuando los que estamos en la empresa, ¿no?
no necesariamente no solo los dueños, sino todos los que estamos en la empresa, seamos cuidadosos con los proveedores, con los clientes, con la municipalidad, con la SUNAT, con los bancos. Vale decir, ser responsable con todos los grupos de interés. Y tenemos que optimizar los recursos porque la naturaleza tarde o temprano se va a cobrar su parte. No queremos, además esta es nuestra casa, es lo que habitamos, ¿no? Y estas son reglas para que el negocio funcione apropiadamente. ¿Ok? Bien, entonces, para mañana tenemos estos dos. La elección del delegado, si me comunican por favor, es importante para nuestros trabajos. Un tema voluntario puede ser casos de éxito que ustedes nos pueden comentar. Tenemos las lecturas, ¿no? Y tenemos una aplicación. Que es la 1.1. Esta aplicación, si me permiten rápidamente, esta aplicación lo van a ver en la misma presentación. Es esta, ¿no? Es resolver. La aplicación es 1.1.3. ¿Cuál es el tema? Es resolver y cuestionar la información. ¿Cómo así? Para resolver, perdón. Entonces, para mañana tenemos estos tres: la elección del delegado, el caso de éxito en negocios o algún otro tema, las lecturas y una aplicación, la 1.3, que es resolver y cuestionar. ¿Qué significa? Por ejemplo, para resolver este problema, no necesitamos el curso de proyectos. Esta aplicación se puede resolver con ingeniería económica. Si esto se resuelve con ingeniería económica, ¿qué hago con proyectos? Hemos dicho que la característica del curso de proyectos es que esta información lo tengo que conseguir. Ok, entonces cuestionarse significa, lo resuelvo, pero ¿qué más necesito? Yo sé que estos valores debo conseguirlo, pero ¿qué más necesito para saber si el negocio que estoy desarrollando es atractivo? Queremos responder esta pregunta. Ok, bueno, por hoy día les agradezco mucho. Ya mañana estaremos conversando. Tenemos ardua tarea. Les pido su colaboración, bastante participación. Por la calificación no se preocupen, se va a evidenciar que están avanzando, que están trabajando. Ya veremos alguna forma de compensar ese esfuerzo. ¿Okay?
Si no hay consultas, ¿alguna consulta? ¿Alguna inquietud? Ok, bueno, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero.